Hola chicos, bueno, ya estamos entrando a los temas de oraciones compuestas y entonces vamos a hacer un pequeño repaso antes de entrar a cada uno de los tipos de oraciones compuestas. Las oraciones simples, ¿sí? Para empezar, que se contraponen a las compuestas, son aquellas que se componen de un sujeto y un predicado, una persona de la que se habla y algo que se dice de ella, ¿ok? Esta sería la fórmula, digamos, la representación algebraica de lo que es una oración simple, donde hay un solo término de S y un solo término de P. Si se dan cuenta, representación algebraica. Muy bien, las oraciones compuestas entonces, ¿cuáles son? Están formadas por dos o más sujetos o predicados, es decir, esta fórmula se va a combinar, ¿sí? Va a haber más términos de S y más términos de P, o más términos de S con un término de P, o más términos de P con un solo término de S, ¿ok? Ahora, las oraciones compuestas se consideran de tres tipos. ¿Cuáles son estos tipos? Yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Las yuxtapuestas se unen sin nexos, no necesitan palabras que las relacionen, que hagan referencia a la otra, sino que utilizan signos de puntuación para relacionarse, que son la coma, el punto y coma y los dos puntos, como está ahí. Las oraciones coordinadas son oraciones simples que se relacionan mediante conjunciones. Recordemos en el tema de categorías gramaticales, donde vimos conjunciones, también mencionamos las oraciones coordinadas porque, dependiendo del tipo de conjunción, es el tipo de oración coordinada. Y bueno, el número 3, las subordinadas. Estas están formadas por una oración principal, ¿sí? Hay una oración principal y dentro de ella hay otras que se subordinan a esta oración principal a través de un nexo. Ahí sí vamos a necesitar un nexo. De tal forma que se convierten en dependientes de la oración principal. Nosotros podemos tomar la oración principal y sacarle la subordinada y no pierde nada de sentido, ¿sí? La oración subordinada agrega un pequeño valor, pero no sentido, no pierde sentido la oración, ¿ok? Si nosotros sacamos la subordinada, la oración principal es una oración con todo el sentido que pueda tener. Pero si nosotros eliminamos la principal y dejamos la subordinada no va a tener tanto sentido. ¿Por qué? Porque necesita la referencia de la principal. ¿Ok? Y bueno, pues esos son los tres tipos que vamos a ver de oraciones compuestas. Copien eso para que lo tengan en sus apuntes y lo puedan repasar. Le pueden poner pausa para copiar el cuadro. Y bueno, vamos a empezar en este video con oraciones yuxtapuestas y vamos a ver las coordinadas, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, para empezar vamos con las yuxtapuestas. Las yuxtapuestas se caracterizan por unir dos o más oraciones simples utilizando signos de puntuación, como habíamos visto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. Aquí hay un ejemplo. Mi hermano estudia por la mañana, trabaja por la tarde, ¿sí? Las relaciones aquí que se dan es porque aquí hay un mismo sujeto, ¿sí? Si se dan cuenta, tenemos dos verbos aquí. Vamos a checar. Fíjense, tenemos el verbo estudia y el verbo trabaja. Si nosotros preguntamos ¿quién estudia? La respuesta es mi hermano. Y si preguntamos también ¿quién trabaja? La respuesta también será mi hermano. Entonces, aquí hay un solo sujeto, ¿sí? Un sujeto con dos predicados, si se dan cuenta. Aquí la fórmula es S más P más P. Esta es la oración. ¿Y cómo se relacionan estas dos oraciones? Porque una oración es mi hermano estudia por la mañana y la otra oración es mi hermano trabaja por la tarde, ¿sí? Son dos oraciones completas, pero se relacionan con el punto y coma. Si yo digo mi hermano estudia por la mañana, punto y coma, trabaja por la tarde. Estoy yuxtaponiendo, ¿sí? Estoy yuxtaponiendo las oraciones y de esa manera estoy relacionando dos oraciones que tienen un solo sujeto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? No menciono el sujeto dos veces porque se oye repetitivo. En vez de decir mi hermano estudia por la mañana, mi hermano trabaja por la tarde, digo mi hermano estudia por la mañana, trabaja por la tarde. De esa manera se relacionan
dos oraciones en una sola que se denomina como oración compuesta, ¿ok? Si quieren copiar el ejemplo, y ahorita vamos a ver otro. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo, dice, desarrollaron una agricultura de riego, cultivaron principalmente el trigo, no sembraron maíz. Vamos primero a buscar verbos, ¿sí? Esta yo sé que es una oración yuxtapuesta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí debe haber más de un verbo conjugado. Pero cuando nosotros analizamos una oración, primero debemos localizar el número de verbos conjugados para saber si tenemos una oración simple o tenemos una oración compuesta. Y entonces tengo la palabra desarrollaron. Tengo la palabra cultivaron. Son verbos que están conjugados. Y sembraron. ¿Ok? Muy bien. Ahora entonces debo preguntar, ¿quiénes desarrollaron una agricultura de riego? ¿Quiénes cultivaron principalmente el trigo? ¿Quiénes no sembraron maíz? ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Es alguna palabra de la oración? No. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aquí el sujeto no se está nombrando. ¿Por qué? Porque es un sujeto tácito o implícito. Pero hay un sujeto. Que no esté escrito no quiere decir que no haya un sujeto. Está desde el momento en que tengo el verbo. Recuerden que el sujeto muchas veces está implícito en el verbo. Entonces, ¿cuál sería el sujeto de mi oración? El pronombre que corresponda a desarrollaron, cultivaron y sembraron. Y aquí yo voy a tener sujeto tácito, ellos, ¿sí? Y como es tácito, pues no lo tengo aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que todo lo que yo tengo aquí son predicados, ¿sí? Porque es una oración, recordemos, es compuesta, yuxtapuesta. Y ya encontré varios verbos que corresponden a diferentes predicados. Entonces, el primer predicado es desarrollaron agricultura de riego. Ese es un primer predicado. El segundo predicado será cultivaron principalmente el trigo. Este es el segundo predicado. Y el último predicado sería no sembraron maíz, ¿ok? Y si se dan cuenta la forma en que estos predicados se relacionan, aquí es sujeto, predicado, predicado, predicado. Porque sí hay un sujeto, solamente que es tácito, y tenemos tres predicados explícitos. Y entonces, fíjense cómo están relacionados. Desarrollaron una agricultura de riego, coma, cultivaron principalmente el trigo, punto y coma, no sembraron maíz. ¿A qué creen que se deba la selección de puntuación aquí? Bueno, aquí estamos diciendo, se desarrollaron una agricultura de riego, estamos hablando de la agricultura de lo que cultivaron, coma, es decir, cultivaron y queremos aclarar que cultivaron principalmente el trigo, ¿no? Dentro de esto mismo. Pero luego estamos contraponiendo una idea. El punto y coma a veces sirve como para hacer como oponer un poco las cosas, y como estamos aquí negando lo que sembraron, entonces ponemos punto y coma. Es como decir, sin embargo, no sembraron maíz, pero aquí no usamos el nexo, sin embargo, sino un signo de puntuación. Es lo mismo aquí, estamos contraponiendo lo que hace una persona durante la mañana y en oposición a lo que hace por la tarde. Mi hermano estudia por la mañana, pero trabaja por la tarde, ¿sí? Aquí sería como poner un pero, ese sería un nexo, ¿sí? Pero lo que queremos hacer aquí es yuxtaponerlas, así que usamos signos de puntuación. Y ahí está, estos dos ejemplos de oraciones yuxtapuestas. Cópianlos para que los analicen. Y bueno, luego les voy a poner unos. Ahorita vamos a ver oraciones coordinadas y los tipos que hay. Y luego habrá un ejercicio para que las analicen. Bueno, y ahora dentro de las oraciones compuestas coordinadas, vamos a encontrar también diferentes tipos de oraciones. Vamos a empezar con las oraciones copulativas, ¿sí? Vamos a ver también adversativas, disyuntivas, consecutivas, ¿ok? Bueno, y distributivas, ¿ok? Entonces vamos a empezar con las copulativas. Dice, expresan adición de oraciones, utilizan las conjunciones y, ni. Y aquí tenemos dos ejemplos, ¿sí? Obviamente la conjunción y la conjunción se van a intercalar de acuerdo a la necesidad de la oración. En vez de y va a haber la cuando lo que siga empiece con y no podamos poner i porque se oye cacofónico
en la redacción, ¿ok? Entonces, pero esos pues se puede decir que son equivalentes. Muy bien, la primera dice, lo quiero y no voy a perderlo. Aquí tenemos dos verbos conjugados. El primero es quiero, yo quiero. Y el segundo es perderlo. Ah, no, perdón. Y el segundo es voy. Sí, porque aquí, ¿por qué este no es el verbo? Porque no está conjugado. Aquí está perder y perder es infinitivo. Pero bueno, ya ven, también causa confusión, hay que poner atención, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos dos verbos conjugados, quiero y voy, ¿ok? ¿Quién quiero? Yo quiero. ¿Quién voy? Yo voy. Entonces, aquí tenemos un sujeto tácito, ¿sí? Tácito o implícito, ¿sí? Que está dentro, o implícito. Y es yo, porque yo soy el sujeto de esta oración. Y entonces vamos a ver, tenemos dos predicados. Lo quiero es uno de mis predicados y no voy a perderlo es otro de mis predicados. Tenemos sujeto más predicado más predicado. ¿Y de qué manera se relacionan? Se relacionan mediante la conjunción y. Ahí está. Estas son oraciones compuestas coordinadas copulativas, se les llama, ¿ok? Porque se une el significado, ¿ok? El siguiente ejemplo utiliza el ni terminó el trabajo, ni dejó trabajar a otros en él. Vamos a buscar nuestros verbos conjugados, ¿sí? Vean que aquí tenemos varios verbos y tenemos también lo que puede suceder, que me sucedió a mí aquí arriba, que nos lleve, ¿sí? Nos llame la atención un verbo que no está conjugado, entonces hay que poner atención. Entonces digo, terminó. ¿Quién terminó? Él terminó, ¿sí? Este está conjugado. El trabajo, aquí no es verbo, se refiere al sustantivo, a la cosa, lo que se denomina como trabajo, ¿sí? La actividad. Dice, ni dejó. ¿Dejó quién? Él también. Entonces, ese es otro verbo conjugado. Luego dice, trabajar. Ese no podemos considerarlo como uno de los verbos de la oración compuesta porque no está conjugado, está en infinitivo. Muy bien. Y entonces tenemos dos. Ni terminó el trabajo, ni dejó trabajar a otros en él. Aquí tenemos un predicado. El sujeto es tácito o implícito. Y es él. Ese es el sujeto, ¿ok? ¿Quién no terminó? Él no terminó el trabajo. ¿Quién no dejó trabajar a otros en él? Él no dejó trabajar a otros en él. Entonces, si se dan cuenta, se unen igual que las de arriba. ¿Por qué? Porque lo que se refiere aquí es que él no terminó el trabajo y no dejó trabajar a otros en él. Pero esto se sustituye por el ni, ¿sí? Pero igual lo podría yo representar con la conjunción y. No terminó el trabajo y no dejó trabajar a otros en él. Es exactamente el mismo tipo de conjunción en cuanto a sentido, porque eso es lo que, por eso de esa manera vamos a ir clasificando las oraciones coordinadas por el sentido en el que se unen las oraciones, ¿ok? Y entonces ahí está el otro ejemplo, cópialo y ahorita vamos a ver el siguiente tipo de oración coordinada. Muy bien, pues continuamos nuestra clasificación de las coordinadas ahora con las distributivas. Dice, las distributivas expresan distribución, ¿sí? Es como su nombre lo expresa. Tenemos estas estructuras que sirven para distribuir ya, hora, bien, unos, otros. Se parece un poco al ni, ¿ok? Entonces, miren, aquí hay unos ejemplos. Ya comió, ya se va. Aquí yo sé que hay varios sujetos. ¿Por qué? Porque son oraciones coordinadas. Mi primer sujeto es comió y mi segundo sujeto es va. No es se porque no es de saber, ¿sí? Es se de reflexivo, de irse. Me voy, se va. Ese me y ese se no es un verbo, ¿ok? Entonces es comió y va. ¿Quién comió y quién se va? Él. Aquí nuestro sujeto es tácito. Voy a ponerlo así como ST.
y es él. Ahí está. Ya comió, ya se va. Son dos oraciones coordinadas por medio de esta estructura, el ya, ya, por lo tanto son oraciones distributivas. Y aquí tenemos otro ejemplo. Unos comen, otros juegan videos. Los verbos que tenemos aquí es comen y juegan. Y la manera en que están coordinadas es con unos y otros. Ahí no es el mismo sujeto. Si se dan cuenta, son sujetos diferentes porque estamos hablando de unas personas y de otras personas. Estamos distribuyendo los sujetos con sus diferentes acciones, pero lo estamos coordinando de cierta manera en nuestra oración. Aquí lo que estamos distribuyendo es el predicado, lo que se dice de la persona, porque el sujeto es el mismo, ¿ok? Por eso es el ya, ya. Aquí es unos, otros, porque aquí sí hay dos sujetos, pero esta estructura es lo que nos va a indicar que es una coordinada distributiva, ¿ok? Muy bien. Eso entonces en cuanto a la oración compuesta coordinada distributiva. Y bien, las oraciones compuestas coordinadas del tipo adversativo. Adversativas son las que une dos o más oraciones dos oraciones cuyos significados se oponen total o parcialmente, ¿sí? No tiene que ser en completa oposición, sino puede oponerse de cierta manera, no totalmente, pero son las ideas las que queremos contraponer, es lo que queremos hacer, queremos contraponer esas ideas. Es la intención, recuerden, en el sentido en que nosotros los utilizamos. Una o dos oraciones cuyos significados se oponen total o parcialmente. Utiliza los nexos pero, más, sino, sin embargo y aunque. Bueno, también hay otros que pueden indicar oposición. Ahora, quiero hacer hincapié en este más porque no significa más de cantidad. Ese más iría con acento para indicar soy más feliz. Es un más con acento porque indica que es un adverbio de cantidad. Pero aquí más significa pero. ¿Sí? Vamos a ver. Dice, me iré, pero volveré pronto. ¿Sí? Ese incluso lo podríamos sustituir por ese más. Entonces, hagan la diferencia entre el más de nexo y el más de adverbio de cantidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, me iré, pero volveré pronto. Ok, el primer verbo es iré. El segundo, volveré. Aquí tengo dos verbos para un sujeto. En este caso, el sujeto tácito soy yo. Es yo, el sujeto tácito. ¿Ok? Y entonces, tengo la oración yo me iré y yo volveré pronto, que están unidas por un nexo adversativo. Entonces, son oraciones coordinadas adversativas. Ok, siguiente oración. Su mamá lo protegía, aunque también lo aislaba del mundo. Ahí podría yo poner cualquiera de los otros nexos. Bueno, algunos quedan mejor que otros. Su mamá lo protegía, pero también lo aislaba del mundo. O su mamá lo protegía, mas lo aislaba del mundo. O sea, realmente era la contrariedad de eso, ¿no? Es como una contrariedad lo que queremos expresar. Muy bien, entonces, ¿dónde están nuestros verbos conjugados? Primero debemos identificar los verbos. Recuerden, protegía. Y el otro verbo es aislaba. Ok. ¿Quién es el sujeto para protegía y para aislaba? ¿Quién lo protegía? ¿Quién lo aislaba también del mundo? Su mamá. Aquí el sujeto no es tácito o implícito. Aquí el sujeto está escrito, ¿sí? Sujeto. Y todo lo demás van a ser nuestros predicados. Su mamá lo protegía, es nuestro primer predicado. También lo aislaba del mundo, ¿ok? Ahí está. Y nuestro nexo por el que están relacionados es el aunque. Estos ambos son predicados. Ahí está. Mientras que aquí teníamos dos predicados con un sujeto tácito o implícito. Voy a poner esta S de lado porque aquí se confunde. Aquí. Con un sujeto tácito y el sujeto que sí está explícito con sus predicados y ambos están unidos por un nexo. Ok, entonces ahora continuamos con las compuestas coordinadas disyuntivas. Estas indican que estamos ante juicios contradictorios.
se suele utilizar la conjunción o y en su defecto u si es necesario, si lo siguiente que vamos a poner después de la o empieza con o, para evitar la cacofonía en la redacción. Y aquí están los ejemplos. ¿Vienes o vas? De repente me encuentro a alguien en la calle así, está cerca de su casa, pues posiblemente sé que está en la escuela que está cerca de la casa, lo veo con uniforme. Quizá son las 10 de la mañana y tengo la duda de si apenas va a la escuela o viene de la escuela porque salió temprano. Entonces ahí están los juicios contradictorios, o sea, no sé exactamente qué será lo que está pasando. Es o una cosa u otra, porque no pueden pasar simultáneamente. ¿Vienes o vas? ¿Estudias o trabajas? Ahora, cada uno de estos son verbos conjugados. ¿Vienes o vas? ¿Quién? Tú. Sujeto tácito, tú. ¿Ok? ¿Estudias o trabajas? También son juicios contradictorios, no sé definirlo. Puede ser una cosa u otra, pueden ser ambas, pero quiero especificar. Entonces, es una pregunta, ¿sí? Donde se compone de dos oraciones que se coordinan por medio de una conjunción disyuntiva que es o. Esta es la que los une. Y aquí también, ¿cuál es el sujeto de esta oración? ¿Quién estudias? ¿Quién trabajas? Tú. Sujeto tácito de esta oración también, tú. Ahí está. Y esa sería la única condición para las disyuntivas. Vamos a utilizar la conjunción o que nos da eso, opción. ¿Es una cosa o es otra? Muy bien, y finalmente vamos con las compuestas coordinadas consecutivas. Estas van a expresar una consecuencia de una oración anterior o una causa de una oración anterior. ¿Ok? Y bueno, vamos a utilizar así que, luego, pues, puesto que, porque, etcétera. Cualquier expresión o nexo, conjunción que nos exprese una relación de causa o consecuencia. ¿Ok? Y aquí tenemos dos ejemplos. Olvidé las llaves en la oficina, así que no pude entrar a mi casa. Ahí estamos relacionando dos oraciones completas, ¿sí? Vamos a buscar los verbos. Los verbos son olvidé y pude. Entrar no está conjugado, ¿sí? Así que ese no es verbo de la oración. ¿Cuál es el sujeto? Es tácito. Sujeto tácito o implícito, que es yo. Recuerden que en español esto es muy común. ¿Por qué? Porque no necesitamos a veces expresar el sujeto. Con el verbo ya sabemos de quién se está hablando, ¿ok? Si yo digo vas o vienes, pues ya sé que te estoy hablando a ti, ¿no? Es la segunda persona. Si digo va o viene, pues él o ella, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Tenemos entonces dos sujetos. Olvidé las llaves en la oficina. ¿Quién? Yo. No pude entrar a mi casa. Yo. ¿Y cuál es el nexo? Todo esto es un predicado y todo esto es el otro predicado, ¿sí? Y ambas se unen mediante el nexo, así que, ¿ok? Ese es el que lo relaciona y lo que establece es una relación de causa y consecuencia. Olvidé las llaves en la oficina, por lo tanto no pude entrar a mi casa. Esa es la consecuencia de esta oración, esta es la causa. Aquí tenemos otro ejemplo. No pude pagar la renta, pues no tenía dinero. ¿Ok? Primero los verbos conjugados. Pude, pagar no está conjugado. Y tenía. ¿Ok? Tenemos dos verbos. ¿Quién no pude? ¿Quién no tenía? Yo. Sujeto tácito, yo. Y entonces no pude pagar la renta, es mi primer predicado. Y no tenía dinero, es el segundo predicado. ¿Ok? ¿Y qué es lo que los une? El nexo, pues, que establece esa relación de causa y consecuencia. Aquí, de hecho, se menciona primero la consecuencia debido a esta causa. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Y pues aquí tenemos, estas son 8 oraciones, pero la tarea va a ser primero identificar cuáles son simples y cuáles son oraciones compuestas. ¿Sí? Ahora, una vez que identifiquemos las simples y las compuestas, para las simples vamos a aplicar el análisis de las partes de la oración. ¿Ok? Vamos a dividir en las partes de esa oración. Y para las compuestas vamos a identificar qué tipo de oración compuesta es. Si es una oración compuesta
coordinada o yuxtapuesta. Y si es una coordinada, ¿qué tipo de coordinada es dentro de los 5 tipos que vimos de oraciones, que son las copulativas, las distributivas, las adversativas, las disyuntivas y las consecutivas? ¿Ok? Muy bien. Pues lean con cuidado, analicen, identifiquen nexos, identifiquen verbos. Recuerden, lo más importante es el verbo. De todas maneras, si es muy complicado, aún tienen problemas con ello, pueden consultarme en cualquier momento, me llaman, concertamos una videollamada y bueno, analizamos juntos y les explico, ¿ok? Bueno, pues sigan practicando, sigan estudiando, síganse cuidando y espero verlos muy pronto. Hasta luego.